Quiero leer una porción de la escritura del profeta Amós, capítulo 9. Y dice lo siguiente: llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente ahí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor nuestro Dios. Y hay un mensaje que desprendemos de parte de Dios en este texto de Amós. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros esta mañana: mi hijo amado, llegó el tiempo de dejar lo viejo y tomar lo nuevo para que puedas prosperar. Estoy librando bendiciones por todas partes. Te digo esto con alegría y emoción. No puedo esperar a mostrarte los cambios que vas a emprender y las alianzas que he preparado para ti. Quiero que conozcas que este es un tiempo refrescante y mi bendición será abundante. Te llenaré de vigor y energía mientras caminas a mi lado. Sé que has pasado por una temporada difícil. Te hice pasar por fuego y apuro, pero quiero que entiendas que lo que sufriste tiempo atrás no fue un fracaso. Te estaba enseñando, entrenando y poniendo a prueba. También sé que hubo mucho dolor a través de las dificultades que soportaste. Llegó la hora de sacudir y dejar el dolor. Y ahora observa cómo te cambio y te impulso a espacios abiertos y a nuevas oportunidades. Anímate y date cuenta que puedes avanzar en dirección del cambio y la renovación. Te recompensaré por todo lo que pasaste. Mira a tu alrededor y disfruta las bendiciones que preparé para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana lo que está en el corazón de Dios para nosotros es hablar acerca de la herencia y de las promesas de Dios. De verdad les digo que yo me siento muy agradecido a Dios y a ti por tu paciencia. Juntos hemos hecho un recorrido y hemos aprendido que la vida cristiana es un viaje. Y como todo viaje tiene un inicio y tiene un final. Y ya meritito concluimos nuestro estudio. Esto lo iniciamos a mediados de febrero del 2024 y solamente interrumpimos el estudio a final del año pasado durante 2 Semanas Santas y algunos domingos especiales. Se necesita paciencia, se necesita de tiempo para poder seguir un estudio bíblico como el que hemos llevado, y yo te lo agradezco. Porque en la medida que nosotros vamos haciendo lo nuestro, Dios hace lo suyo. Y entonces el programa de Dios se cumple. Va a haber 4 últimas pláticas donde quiero compartir acerca de la vida de Abraham. Porque su viaje es como si fuera una radiografía de la vida cristiana. Y la experiencia de este hombre nos va a servir para afianzar lo que hemos aprendido. Y voy a empezar por un pasaje, Génesis 18, y dice: el Señor, en la Reina Valera habla de Jehová, que quiere decir Señor, se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo o de un encinar que pertenecía a Mamré. Un día Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Y alguien se podía preguntar: ¿y qué hacía Abraham? Dígame decirte, ¿qué estaba haciendo Abraham? Nada. Al menos la Escritura no da detalles. Lo que sí sabemos es que el día que Dios visitó a Abraham,
Él se encontraba sentado a la entrada de su carpa, porque no tenía casa como nosotros, ni tenían tiendas de campaña, porque estaba haciendo mucho calor. Y al menos ese día, todo estaba en calma para Abraham. Si ustedes tienen nietos y tienen muchos nietos, qué rico es cuando llegan a la casa, pero es más rico cuando ya se van. Porque regresa la calma, la tranquilidad. Cuando vienen mis nietos parece que un tsunami pasó por ahí, entonces no sé si les ha pasado algo similar. Sin embargo, lo que estaba por ocurrir no era nada ordinario, porque Abraham iba a tener un encuentro con Dios. Si tú estuviste en los bautizos, una de las palabras que se repitieron en muchos de ellos es: tuve un encuentro con el Señor. Y Abraham estaba por tener un encuentro con Dios. El Señor confirmaría su promesa y pronto nacería el hijo de Abraham, que también la Biblia lo identifica como el hijo de la promesa. Dios le prometió un hijo, por eso se le llama el hijo de la promesa. Abraham es de los pocos personajes bíblicos que iniciaron su viaje por la vida cristiana y lo concluyeron con éxito. Y en este sentido podemos decir que fue con éxito porque recibió las promesas de Dios y lo encontramos en su carpa descansando. Porque el viaje en la vida cristiana no es solamente la tierra prometida, sino a de poder experimentar el descanso de Dios. Fíjense, Moisés salió de Egipto, pero no llegó a la tierra prometida. Josué, el que le siguió a Moisés, cruzó el umbral de la tierra prometida, pero no pudo llevar a su pueblo de Israel a la meta que era el descanso. Jesús, por su parte, sí concluyó su misión y entró en el descanso eterno. Por eso yo me pregunto, ¿cuántas personas que creen en Cristo empezaron igual que todos en Egipto y conquistaron la tierra prometida y llegaron a su lugar de descanso? Mi percepción es que hay muy pocas personas que lograron llegar. ¿Por qué? Porque a la mitad del camino se cansaron, se sintieron desilusionados, se perdieron o quién sabe qué otra razón, pero no concluyeron la meta. Yo sé que hoy nadie teje. ¿Habrá alguna mujer que todavía teja? Son como esas personas que mi mamá tejía mucho, y en aquella época muchas mujeres tejían, pero muy pocas terminaban el suéter. ¿No? Entonces en la casa de las tejedoras terminaban haciendo chaleco porque las mangas nunca alcanzaron a llegar. En ese encuentro, el Señor tomó la forma de un hombre especial, y eso lo leemos ahí en Génesis 18, del 1 al 2. Y Abraham tuvo la oportunidad de caminar con Dios y de platicar cara a cara con Dios. Con la perspectiva humana, Abraham no tuvo muchos logros en su vida. No era un predicador internacional, no escribió bestsellers acerca de la amistad con el Señor, no fue un líder de una gran nación. Para ser bien sinceros con acento, Abraham no hizo grandes cosas como para impresionar a los hombres. Sin embargo, Dios vio grandes cualidades en Abraham. La Escritura se refiere a Abraham como el padre de la fe y también se le conoce como el padre de muchas naciones. Se habla de él en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y lo más importante es que Dios lo escogió para que a través de él la bendición llegara hasta el último rincón de la tierra. Por eso este hombre es digno de estudiar, de conocer y sobre todo de imitar. La Biblia reconoce que la herencia del que cree en Cristo
son las promesas que Dios le dio a Abraham. Lo voy a repetir porque esto es bien importante. La Biblia reconoce que la herencia de la persona que cree en Cristo son las promesas de Abraham. ¿Qué Dios le prometió a Abraham? Bueno, riqueza material, Jesucristo, el Salvador, la persona del Espíritu Santo y el gran poder del Espíritu Santo. Estas constituyen las joyas de la corona. Yo quiero que entiendas que la herencia que nosotros tenemos son las promesas de Dios. En otras palabras, Cristo murió en la cruz para que todo lo que Dios le dio a Abraham pudiera hacerse una realidad en tu vida y en mi vida. La persona que no cree en Cristo, esas bendiciones que Dios le dio a Abraham para nosotros no se van a concretar. Estas se concretan solo y exclusivamente en las personas que creen en Cristo. ¿Por qué fue que Dios apreció tanto a Abraham si realmente no tuvo grandes logros? Yo quiero que te abroches el cinturón de seguridad, porque lo que voy a decir pudiera tumbarte de la silla. El mayor logro de Abraham fue recibir las promesas de Dios. Así como se oye. Esto fue lo que a Dios lo admiró. Le causó una gratísima impresión, lo honró el hecho de que Abraham recibiera las promesas de Dios. Dice Pablo a los romanos, obviamente la promesa que Dios hizo dar a toda la tierra, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham al cumplir la ley, sino de una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Físicamente o concretamente, no había nada que Abraham hubiera hecho que hubiera impresionado a Dios, excepto que creyó la promesa y guardó una relación correcta con Dios. Abraham tenía fe en Dios. Abraham confiaba en Dios a ojos cerrados. Lo que Dios decía, él lo creía. Y para él una promesa de Dios era tan buena como si ya la hubiera recibido. Nosotros somos de otra cultura. Esto sucede en Oriente. Nosotros somos de Occidente, donde queremos que todo se escriba porque el papelito habla. Tráeme esa cosa notariada, por favor. Fírmale delante de no sé quién, con testigos. Abraham le creía a Dios sin testigos, simplemente porque había una relación que él disfrutaba. Y a simple vista, lo que hizo Abraham nos pudiera parecer de poca monta, pero para Dios fue no solamente importante, fue muy importante. Mira, Abraham creyó, recibió y experimentó las promesas de Dios y Dios se sintió muy complicado. Aquí hay una cosa que es importante que todos aprendamos. Una cosa es la promesa y otra muy diferente son las promesas. Ya sé que una es en plural, otra es en singular. Cuando se habla de la promesa en la Escritura, está hablando de dos cosas muy importantes: del pacto que Dios hizo con el hombre a través de Abraham, y está hablando de la cruz de Cristo. Esa es la promesa. Las otras son promesas con minúscula y en plural. Y esa es salud y bienestar y prosperidad y muchas de las bendiciones de Dios. Por eso, importantísimo es por qué Dios se agradó que Abraham recibiera sus promesas. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios están vinculadas al pacto
y se cumplen en Cristo. Y si una persona no cree en Cristo, no puede ir al banco a hacer válidas las promesas de Dios. Estas promesas solo son para aquellos que creen en Cristo y que han hecho pacto con Dios. Ese pacto se hacía con sangre. En otras palabras, las promesas de Dios se activan por medio de la relación que nosotros tenemos con Cristo, y sin Cristo las promesas quedan suspendidas. A lo mejor ahora empiezas a captar por qué algunas cosas te están faltando en la vida. ¿Por qué algunas oraciones parece que Dios no las ha contestado? Y si las contestó, lo único que te dijo es no. ¿Por qué? Porque hay un problema en la relación. Y mientras esa relación no esté como tiene que estar, entonces olvídate de las promesas. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la fe. La fe en Jesucristo es fundamental para podernos relacionar con Dios. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre Celestial, si no es a través de mí, dice Jesús. Por eso es fundamental la fe en Jesucristo para podernos relacionar con Dios. Y las promesas las reciben los hombres y las mujeres que tienen fe. Nosotros decimos: yo quiero ver para creer. Dios dice: tienes que creer, punto. Hay una enorme diferencia. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, en las promesas de Dios, y las recibimos, el Señor se agrada de nosotros como se agradaba de Abraham. Y te quiero mostrar también otra faceta que a lo mejor no estás muy consciente de Dios. Y es que Él es grande en misericordia, pero también se enoja con sus hijos. Y aquí pongo yo enojar con mayúscula, porque todo lo que Dios hace es con mayúscula. La Biblia le llama a esto la ira santa de Dios. Cuando tú haces muina, es con minúscula, muina. Dios no hace muina, Él se enoja. ¿Por qué se ofende el Señor? Bueno, Él se ofende con nosotros porque no estamos recibiendo las promesas, no estamos recibiendo la promesa de parte de Dios. Vamos a leer un pasaje de Hebreos. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? 40 años tenían al Señor enojado. ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían a su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios. ¿A causa de qué? De su falta de fe. Si hay algo que a Dios lo pone bien enojado, con mayúscula, es la falta de fe. Es que si Dios ya lo dijo, lo va a hacer. Es que Dios no se desdice. Cuando tú estás cimentado sobre las promesas de Dios, hazle como Abraham, darlas por hecho y empieza a dar gracias a Dios por eso que ya te prometió y que viene en camino. Pero la desobediencia y el no creer en Cristo nos descalifica de las bendiciones de Dios. Y eso explica en un buen sentido por qué nosotros no hemos alcanzado el pleno potencial que tenemos. Entonces el Señor se enojó porque los suyos no recibieron lo que les prometió. Dios se ofendió porque no tuvieron la voluntad de creer y en consecuencia no recibieron lo que Dios les daba. Yo he estado en casas de algunas personas que cocinan fenomenal, guisan de maravilla.
y se sabe que guisan bien porque a la hora de servir sacan unos cucharones, ¿no? Como primera cuchara de los albañiles, ¿no? ¡Paz! Molito con arroz y frijolitos refritos. ¡Chas! ¿Y qué espera la ama de casa que estuvo trabajando y trabajando? ¿Qué espera? Que te lo comas y luego que pidas más. Pues por supuesto. Pues si estuvo toda la mañana trabajando para ti, ahora quiero que comas. Bueno, si eso nos pasa a nosotros, imagínense Dios cómo se siente después de haber elaborado sus promesas, después de tener el deseo de bendecirlos y nosotros salimos, ay no, muchas gracias, ya estoy satisfecho. O no, eso no porque me hace daño. O no porque no creo. Nosotros leemos en Génesis que lo primero que Dios hizo con el hombre fue bendecirlo, lo primeritito que hizo. Y después que el hombre pecó, entonces Dios le dio una promesa a Adán y a Eva y les dijo, les voy a dar a mi único hijo. Y eso lo leemos en Génesis 3:15. Si el hombre recibía la promesa, si Adán recibía la promesa, entonces volvería a tener acceso al Señor. Porque ¿qué pasó en el huerto de Edén después de que Adán pecó? ¿A dónde lo mandó el Señor? Fuera de aquí. No quiero tener relación con alguien que ha pecado. Pero el mismo Dios que lo echó fuera le dijo, pero hay una manera de regresar. Y esa es cuando tú crees la promesa del Redentor Jesucristo. Si el hombre recibía la promesa, entonces volvería a tener acceso al Señor. Y Dios se esforzó tanto que sacrificó a su único hijo con la sola idea en mente de podernos bendecir. Dios no pide que recibamos las bendiciones. Dios nos ordena recibir sus bendiciones. Es nuestra responsabilidad y privilegio que ninguna de las promesas de Dios se pierda. Miren cómo dice el autor de los Hebreos, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzar esta promesa del descanso. ¿Te lo explico? El Espíritu Santo quiere grabar un pensamiento en tu corazón esta mañana. Y este pensamiento viene del autor de los Hebreos que dice, tiembla de miedo si no recibes la promesa del descanso. ¿Te imaginas a Dios enojado? Nos encanta pensar en Dios amoroso y lleno de misericordia, y sí, así es. Pero Dios es al mismo tiempo amoroso que justo, y donde hay pecado, Él se airía. ¿Se dice así? Airar. Se enoja. Y Dios tuvo en gran estima a Abraham porque recibió la promesa y la bendición. Significa que lo que hizo Abraham fue nuevamente reconectarse con el plan original, con ese diseño eterno. Entonces, ¿por qué el Señor nos quiere bendecir? Porque nos quiere dar los recursos necesarios para alcanzar nuestro destino. Dios tiene un propósito personal para cada uno de nosotros. Y las promesas en plural, Dios nos las da para que tengamos los recursos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso cada vez que hablo de esto me acuerdo de la embajada norteamericana. Nunca me han invitado, pero yo me la puedo imaginar. Debe ser una réplica de la Casa Blanca, nada más que aquí en Paseo de la Reforma. Lo que hay allá debe haber acá. ¿Se imaginan al embajador de los Estados Unidos que le falten grapas? ¿O no tenga clips? ¿O se le fue la tinta, el tóner?
¿O no pagaron la luz? ¿Qué les falta en la embajada americana? Díganme. Nada. Y nosotros que somos embajadores de Dios, ¿qué nos falta? Hijo, manito. ¿Cuántas limitaciones no vemos nosotros mismos? Pero quizá la clave la estamos empezando a descubrir. Tiene que ver con la bendición de Dios. Tiene que ver con la herencia que Dios tiene para nosotros. Te digo, ¿cuál es tu destino? Alcanzar la victoria y la gloria. Para que puedas gobernar con influencia al mismo tiempo que puedes administrar justicia y trasplantar la voluntad de Dios a la tierra. Si tú te sabes de memoria el Padre Nuestro, sabrás que una porción de esa oración modelo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos es que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Y nosotros somos esos embajadores para traer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra misión. Claro, tú lo vas a hacer de una manera en el trabajo que Dios te dio, con la familia que Dios te dio, en el lugar geográfico donde estás. Ahí Dios te puso con ese propósito de alcanzar, de gobernar y de trasplantar la voluntad de Dios a ese sitio. También la Escritura revela con mucha claridad y transparencia qué es la voluntad de Dios. Y dice la segunda carta de Pedro, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso no ha llegado todavía el Señor Jesucristo por segunda ocasión aquí a la tierra para estar con Él para la eternidad, porque está dando tiempo a que alguno por allá esté desbalagado no sé dónde y llegue y haga suya la promesa de Dios. Por eso cuando Adán pecó, perdió la autoridad que Dios le había dado, y tiempo después Cristo recuperó esa autoridad y se la entregó nuevamente al hombre. Y entonces nosotros ahora en el nombre de Cristo debemos llevar la noticia de salvación a todas las naciones, en especial a los lugares de influencia. ¿Por qué querrá el Señor que lleguemos a donde hay gente influyente? Para que más personas conozcan de Cristo. Y a donde quiera que llegaba Abraham, si ustedes leen el Génesis, el rey de esa ciudad salía y le daba las llaves de la ciudad. Y su influencia rebasaba el mundo de sus días. Y aún en nuestro tiempo nosotros seguimos hablando de Abraham. Dios visitó a Abraham igual que Dios visitó a Moisés, igual que lo hizo con el pueblo de Israel. Y el Señor le dijo que saliera del lugar donde estaba, que era Ur de los Caldeos, un lugar de paganos, y que se dirigiera al territorio que Él le iba a dar, que es Canaán. De manera que el viaje de Abraham inició con una promesa de Dios. Sal, yo te voy a llevar. ¿Sabía Abraham de dónde iba? Sí, pero no sabía dónde estaba, ni qué carretera iba a tomar. Él escuchó la voz de Dios y dijo, me pongo en marcha. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando sale después de 400 años de cautiverio en Egipto. Dios les mandó a Moisés y les dijo, yo voy a traer libertad a través de este hombre. Y llegó el día donde Moisés les dijo al pueblo de Israel, vamos. ¿Y a dónde los llevó? Al desierto. Y 40 años después, por la necedad de los judíos, no pudieron llegar antes. Ese viaje se hace en 14 días. Tardaron 40 años. Estaba el pueblo de Israel así de tercos y tercas. Según estadísticas, eran más las tercas que los tercos. Abraham se dirigió a Canaán en el instante que Dios le dio la instrucción. ¿Qué conocía Abraham de Dios cuando él era pagano? Díganme, ¿qué tanto conocía a Dios? Nada. Escuchó la voz de Dios y dijo, Señor, ahí voy.
Cierto día Taré tomó a su hijo Abram, aquí es sin H porque todavía el nombre no había cambiado, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y su nieto Lot, el hijo de su otro hijo Harán, y salieron de Ur de los Calderos, y Taré, el papá de Abram, se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron ahí. Esto nos da una pista de cómo era el pueblo de Israel. ¿A dónde le dijo que fueran? A Canaán. Sin embargo, se estacionaron en otro lugar. Y el viaje de Abraham, como el viaje de los israelíes, tiene una serie de elementos en común. Los dos atravesaron el desierto. Los dos llegaron a la tierra prometida. Dios prometió el mismo territorio para los dos y a los dos le dio la misma promesa. Y cuando llegó Abraham a donde Dios los estaba llevando, dice la escritura que cortó o hizo pacto con él. Y este es el pasaje clave. Entonces el Señor se le apareció a Abraham sin H y le prometió: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor que se le había aparecido. Dios cortó o hizo pacto con Abraham cuando aproximadamente tenía 74 años de edad. Levante la mano los que están en los 70, el piso número 70. La vida empieza en los 70 años. Antes de eso son unos chamacos, no saben qué cosa. Abraham tenía 74 años cuando hizo pacto con el Señor. 24 años después ya tenía 99 y Dios confirmó el pacto. Pero este era el pacto a través de la circuncisión. Y le dijo Dios a Abraham: debes cortar la carne de tu prepucio como señal del pacto entre tú y yo. ¿Saben? Esta práctica no se practicaba. Esto no se conocía. A los 99 años Dios le dice a Abraham: corta el prepucio, esa carnecita que rodea el pene del hombre. Y no había bisturí, y tenía 99 años. No me pregunten cómo había sido, porque híjole, nada más de pensar como que se me da como quién sabe qué. Eso es obediencia. Y me va a doler, Señor, tú haz lo que te digo. El pacto de circuncisión entonces entre Dios y Abraham es el primero en la historia. Y tiempo después, cuando Josué introduce al pueblo de Israel a Canaán, como se murieron todos los que estaban en Egipto y nació una nueva generación, esa generación no había sido circuncidada. Y al entrar a Canaán, todos estos fueron circuncidados por primera vez. De manera que se volvió a repetir esto con el pueblo de Israel. Abraham peleó una batalla en Oba, con H, al norte de Damasco, igual que Josué lo hizo con Jericó. Abraham era un hombre importante para Dios. Mira, fue el primer hombre en la tierra que conoció a Cristo. ¿No lo sabías? Lo conoció en la persona de Melquisedec. Dice la Biblia: rey de Salem, príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesucristo. Fue el primer hombre en tener un encuentro único con el Señor, porque cuando sucede la escena donde Abraham está descansando en la carpa, dice la Biblia que eran 3 hombres y uno de ellos era Dios. Fue el primero en recibir de Dios un nuevo nombre. Ya no era Abraham, sino Abraham. Él fue el fundador de una gran nación, Israel. Abraham fue el primer hombre en la escritura a quien Dios se refiere como profeta. ¿Saben qué es un profeta? Cuando Abraham hablaba, igual que cuando Jesús hablaba, Dios hacía lo que Abraham decía, porque era profeta de Dios. Abraham fue el primer hombre que oró por 2 personas enfermas que estaban estériles y Dios las sanó. Abraham conoció a Dios sin la ayuda de un pastor ni un maestro. Sobre todo no había una escritura, no tenían Biblia en aquel tiempo.
Abraham se relacionó con Dios de manera única. ¿Por qué? Porque el Dios de Abraham es uno y no como los dioses paganos de todos sus paisanos. Abraham conoció a Dios a través de sus atributos. Al menos hay dos atributos de Dios, dos nombres que Dios tiene, que fueron dados a conocer por los labios de Abraham. Jehová Jireh. Y esto Dios le dio este nombre para decir que Dios proveerá de un cordero para la salvación. Y Jehová Rafa, que significa que Dios sana. Esto le vino por revelación divina a Abraham. Y como aprendimos hoy, la herencia de Dios son las promesas. Y nadie mejor que Abraham para que pueda dar testimonio. ¿Sabes? La promesa de Dios de Abraham es digna de subrayar. Abraham tenía 99 años. Sara, su esposa, tenía 89. El cuerpo de los dos había envejecido. La matriz de Sara estaba cerrada. Y al parecer Abraham tenía sus propios problemas en esta materia. Ya sabes, no le funcionaba aquello. Pero a pesar de la situación de Abraham y Sara, Dios les prometió un hijo. No era una metáfora de hijo, no era un símbolo espiritual. Dios les prometió, como dicen mis nietas, un hijo literal, de carne y hueso. Y esta historia, más que un milagro, es una muestra de la fidelidad de Dios, que Dios cumple sus promesas. Nosotros andamos de apurados porque quisiéramos que ya fueran, pero Dios sabe cuándo. Y Dios no solamente promete, Él cumple. Lo que para nosotros incluso puede ser ya demasiado tarde. Dios llamó a Abraham, como lo mencionaba al principio, con 3 objetivos. Un territorio donde habitar le iba a dar, descendencia tan numerosa como las estrellas y la arena del mar, bendición para todas las naciones de la tierra. Pero pasaron los años y nada. Abraham creyó lo que escuchó de Dios, pero el tiempo parecía contradecir la promesa. Y dice la Escritura que Abraham creyó en Jehová y le fue tomada por justicia. No cabe duda que la fe de Abraham y Sara fue puesta a prueba. Y la fe verdadera no es cuando todo va bien. La fe verdadera se ve cuando las cosas están mal. Cuando las promesas parece que tardan en llegar. Y Sara, desesperada, le pide a Abraham que duerma con su sierva Agar, la egipcia, para tener un hijo. Y Abraham no dijo que no. Y de esa unión que Dios desaprobó, nació Ismael. Pero ese no es el hijo de la promesa. Este es el hijo de la mamá y del papá nada más. Hijo del impulso humano. Y cuando Abraham tenía 99 años, Dios ratificó su promesa y le dijo a los 99 años, sin tener hijos, yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar en gran manera y Sara te va a dar un hijo. Abraham y Sara, ¿qué creen que hicieron? Se rieron. Lo que Dios prometía no era lógico, era ridículo. Era físicamente imposible que esto sucediera, pero Dios respondió con una pregunta que sigue resonando a través de la historia. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Díganme, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? No la hay. La Escritura revela que al año siguiente, a los 100 años, el Señor visitó a Sara. Sara concibió de Abraham un hijo en su vejez y le pusieron por nombre Isaac. Isaac significa risa, porque Dios transformó de la incredulidad en risa, la risa de incredulidad en risa de gozo. Donde no había vida, Dios la produjo. Donde no había esperanza, Dios la creó. Donde todo parecía que estaba tarde, había desilusión y Dios cumplió, como dice la Escritura, en el cumplimiento del tiempo. Por eso guarda en tu corazón que Dios no va tarde.
Su plan va a tiempo. La espera es parte del plan, no es un castigo. Esta es la preparación que tú y yo necesitamos para poder llegar a sus promesas. La fe verdadera descansa en lo que Dios dijo, no en cómo te sientes, ni en cómo ver las cosas. Abraham, dice la Biblia, creyó contra esperanza. Dios da una nueva vida cuando todo parece estéril. No importa la edad, no importa el fracaso pasado, la condición presente, el Señor sigue diciéndonos a todos nosotros: lo único que te pido es que tengas fe. Dios lo que pide es: cree en mí. Yo no sé si tienes sueños que ya se murieron. Deseos que ya enterraste. Te cansaste de esperar y entraste en una condición como de, pues ni modo, me tocó bailar con la más fea, y no estoy hablando de la esposa. Y entonces dice: ¿quién podrá sacarme de esta situación? ¿Cuándo veré realizados mis sueños? Déjame que te diga lo que dice la Escritura. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra, oílo bien, ninguna palabra de todas las promesas que Dios le dio a Moisés y que encontramos en la Escritura a lo largo de todas las páginas, desde Génesis hasta Apocalipsis, ninguna ha faltado, ninguna. Y si Dios te dio una promesa es porque la va a cumplir. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es recibir la bendición. Ahora ven la gracia que tuvo Abraham. Nos cuesta mucho trabajo recibir la bendición. ¿Por qué? Porque no creemos. Estamos igual o peor que Abraham a los 99 años. No creemos que Dios puede con lo que el hombre dice que es imposible. El médico dice: tienes cáncer terminal. Y la pregunta es: ¿qué dice Dios? Por cierto, tengo un terrenito en Jardines del Remember, por si alguien lo quiere comprar. Claro que nadie te va a ir a visitar, pues está hasta Tlalnepantla, pero yo quiero preguntar si habrá aquí personas cuyos sueños, de verdad, aquí entre nosotros, ya los tienes por perdidos. Puedes ponerte de pie. Yo quiero orar por ti, porque Dios me mandó con una tarea esta mañana, y la tarea es despertar a las promesas de Dios. El tiempo de Dios es diferente del nuestro. Dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si Dios espera una semana, ay, comadre, ¿cómo te explico? Son 7000 años. Ninguna palabra de todas las promesas de Dios va a faltar. Solo está en que tú la recibas. Y lo que quiere Dios esta mañana es que tú le digas, porque yo no sé cuál es tu promesa, es: Señor, esta promesa que tú me diste, la recibo, la creo,
la hago mía, no importa lo que vea o no vea. Yo voy a ser como Abraham. Y si llego a los 99 años, pues en buena hora llegaré a los 99 y ahí veré cristalizada la promesa de Dios. ¿Habrá alguien más que necesite ponerse de pie? Al único interesado en este asunto es el Señor. Levanta tu mano para que Dios te vea. Es una manera muy sencilla de decir: yo soy, Señor, acuérdate de mí. Y Dios esta mañana dice: sí, yo me acuerdo. Yo voy a cumplir cada promesa que yo he dado. Padre, tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces nuestra condición tan frágil. Ya han pasado tantos años y no hemos visto, Señor, todavía la realización de tus promesas. Y por eso estamos aquí de pie y con las manos alzadas para decirte: Señores, quiero que tú abras mis ojos, abras mis oídos, Señor, a ti. Como sucede en el Evangelio, aquel hombre que no tenía fe y decía: Señor, ayuda en mi incredulidad. Ayúdame a creer, Señor, que sí cumplirás tus promesas en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos. Señor, tú lo hiciste con Abraham y con Sara. Hiciste lo imposible y tú no tienes hijos favoritos. Haz esta obra, Señor, porque somos hijos del pacto, porque creemos en Jesucristo y porque hemos entendido que nuestra herencia son las promesas de Dios. Los invito a que todos nos pongamos de pie. Y antes de terminar, a mí me gustaría hacer una oración más. Hoy en la mañana arrancamos con testimonios. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, nuestra vida pinta completamente diferente. Es que es hasta que creemos en Jesucristo que entonces podemos abrazar todas las promesas de parte de Dios. Y a mí me gustaría poder orar para que todos los que estamos aquí salgamos hoy convencidos de dos cosas: de que Jesucristo es mi Señor y de que voy a abrazar sus promesas. Oye, Goma, es que yo ya he hecho esta oración antes. Despreocúpate. Si Dios te dijera cuántas veces he orado, te sorprenderías. Y cada vez de verdad entrego mi corazón al Señor. Le digo: Señor, de verdad yo creo en ti y yo sé que tú moriste en una cruz por mí. Y yo entrego mi vida a ti. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta oración junto conmigo? Levanta tu mano ahí en tu lugar. No la bajes, no la bajes. Todos los que quieren hacer esta oración para entregar su vida al Señor. Padre, hoy en esta mañana venimos a decirte que creemos en ti. Creemos que hace muchos años tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por mis pecados, para darme salvación, para darme libertad, para darme vida eterna, para darme salud, para liberarme de las cadenas de Satanás. Y hoy en esta mañana, después de haber escuchado este mensaje, yo rindo mi vida a ti y abrazo cada una de las promesas que tú tienes planeado para nosotros. Lo creo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Les quiero contar algo rapidísimo. Quiero decirles que hace unos meses atrás Dios cumplió una promesa por la cual como familia Oasis habíamos estado orando. A través de una compra y al mismo tiempo una donación, la tía de Gaby le donó a Gaby parte del terreno de Oasis Tlalpan. Y entonces podemos decir que Oasis Tlalpan ya es nuestro. Gracias a Dios. Ese es un enorme, enorme regalo que Dios ha hecho. ¿Saben? Yo recuerdo muy bien que hace tiempo, en pandemia,
fui a desmantelar el lugar. Quise ir solo porque no quería que nadie me viera chillar, porque cómo lloré cuando desmantelé ese lugar. Y saben parte de lo que hice, hoy no combinan mis calcetines por los bautismos, me quité los tenis ahí en Oasis Tlalpan y dije: Señor, las plantas de mis pies están pisando este lugar y yo ya estoy entregándolo, pero yo sé que un día tú no los vas a dar. Y el Señor ya no los dio. Y yo quiero invitarte a que tú hagas lo mismo. Simbólicamente, quítate la planta, los tenis que traes ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde tengas que hacerlo. Y dile: Señor, yo abrazo tus promesas y yo sé que tú me vas a dar eso que tú planeaste para mí. Oramos para despedirnos. Padre, gracias. Dale gracias con tus propias palabras. Gracias por lo que tú tienes ya planeado para mi vida. Aún cuando no vemos cómo eso va a suceder, aun cuando nosotros estamos entregando las cosas, aun cuando nos están despidiendo, aun cuando nos están cerrando la puerta, sabemos que eres tú el que tiene la última palabra y en ti confiamos, Padre. Sabemos que tú vas a hacer algo grande en nuestra vida y yo te pido que cada uno de nosotros estemos atentos a lo que tú nos quieres decir en esta semana, porque estoy seguro, Padre, que tú nos vas a sorprender con enormes bendiciones como tú lo haces cada semana y cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor. Amén.